Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo muy especial, les habla Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Quería saludarlos, encontrarnos en El Alcalde Reporta para hablar de varios temas, de marchas, del año botero, de matrícula cero y de cualquier otra cosa que quieran que hablemos. Va a estar un poco como abierta la discusión para que hablemos de cualquier tema que quieran o les interese que hablemos. Voy a ir saludando primero como a los que van llegando, a María Bustamante, a Víctor Hernández, a Eric Patiño, a Cristian Camilo, a Julián Morales, a Esteban Osorio, a Daniela Velázquez, a todos que se van conectando. Muchas gracias por conectarse, por aprovechar este espacio y por permitirme estar en este espacio con ustedes. Este es un espacio que hemos creado para eso, para estar en contacto, para hablar un poquito de lo que está pasando, para tumbar mentiras, porque a esta alcaldía en especial la atacan mucho con mentiras y uno no tiene todo el tiempo para estar respondiendo, y entonces a veces se van acumulando y es mejor pues ir también desmitificando algunas. Entonces si hay alguna cosa que están diciendo últimamente por ahí, me la dicen por ahí, es verdad que tal cosa y la otra, y aprovechamos este espacio también para responder, pero también para contarles cosas buenas, porque esta es una ciudad en la que están pasando cosas buenas. Yo creo que vale la pena también contar ese trabajo que vienen haciendo muchos secretarios, secretarias y ciudadanos en general, que hacen cosas maravillosas por la ciudad, y también reconocer lo que viene pasando en las calles, que yo creo que ya no solo pasa en las calles, pasa en las casas y está siendo reconocido en el mundo. Los movimientos en especial de estudiantes que se han tomado las calles para reclamar futuro, para hablar de futuro, para pensar en futuro, y que han logrado ya triunfos muy importantes como la matrícula cero, por ejemplo. Y pues yo creo que por ahí quisiera un poco arrancar. Yo aquí no tengo a nadie, entonces vayan guardándome las preguntas. Por ahí me pregunta Daisy que si las escuelas van a volver a la modalidad de alternancia. Ahorita hablamos de eso también entonces un poco. Me preguntan sobre si las marchas van a generar contagios masivos. De eso también vamos a hablar un poco, y lo que se les vaya ocurriendo. Yo quiero arrancar por el tema de las marchas. Yo creo que han pasado ya cerca de 15 días desde que iniciaron las marchas de estudiantes. Arrancaron en principio por una mesa, por un movimiento de paro nacional, pero luego fueron tomadas por los jóvenes, y los jóvenes de alguna manera crearon su propia forma de movilización. Se ha comportado diferente según ciudades. Lo de Cali pues sin duda merece toda la solidaridad por lo que viene pasando allá, muy difícil. Yo creo que pues, si allá no se actúa con inteligencia podemos terminar en una guerra civil, porque se ha manejado, yo creo que allá muchos están jugando a la guerra, y muchos dejaron crecer la cosa. Celebro que ya el gobierno nacional esté con un tono más conciliador y hablando de diálogo. Eso me parece muy importante, muy relevante, y creo pues también que el anuncio de matrícula cero es importante. Pero yo creo que lo más importante que ha logrado estas marchas es que ha puesto al país a hablar de futuro y de jóvenes, a hablar de qué le ofrece este país a los jóvenes, y en especial qué le ofrece este país a los jóvenes después de la pandemia. A mí me dicen muchos amigos, me levanto a llorar todos los días. Lo que está pasando en Colombia no me gusta. Hay mucha gente deprimida, hay mucha gente triste, hay mucha gente que está pensando, oiga, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿qué están haciendo ustedes los gobernantes por el futuro de nosotros? Y yo creo que eso ya de entrada, que el país esté hablando de jóvenes, es muy importante, porque un poco cuando nosotros nos lanzamos a la alcaldía, o más bien la razón por la que nos lanzamos, es porque creemos que se puede hacer algo por el futuro, que no nos merecemos el futuro al que pareciéramos estar condenados.
que aquí hay todo el talento del mundo, todas las ganas del mundo, pero también que los recursos y las capacidades, en especial la educación, está mal distribuida. Los que más y mejor educación necesitan reciben la peor educación que puede ofrecer nuestro país. Esto se va agravando en la medida que uno se va moviendo a lo rural, al mundo rural, o que se mueve al mundo de las comunas periféricas. Pues allí es donde mejor educación se necesita y es donde peor educación llevamos, y muchas veces ni siquiera llevamos educación. Y ahí yo creo que está la clave de todo este cuento. Yo creo que el anuncio de matrícula cero es importante, pero hay que garantizar que no sea por un semestre. Nosotros en Medellín empezamos hace 2 semestres matrícula cero y lo hemos mantenido y lo vamos a mantener, pues eventualmente el gobierno nacional solo lo deja por un semestre, nosotros lo vamos a continuar en la ciudad de Medellín como lo venimos haciendo, y no solo para estrato 1, 2 y 3, sino para todos los estratos. Me dicen que hable un poquito más duro, entonces voy a hablar un poquito más duro, me voy a acercar a la pantalla. Pero en general yo creo que es un buen mensaje, y también creo que va a ser muy difícil para el gobierno nacional luego bajar el programa de matrícula cero. Yo creo que una vez hay un triunfo de estos ganados, es muy difícil que los gobiernos se bajen de alguna manera de propuestas como esta. Yo creo que el programa de matrícula cero llegó para quedarse. Yo creo que por el contrario, lo que hay aquí es una oportunidad para crecerlo, para hacer la pregunta más importante de todas, y es ¿cómo garantizamos que nadie se tenga que retirar de estudiar por falta de plata? Nadie debería retirarse de estudiar por falta de plata. Cuando eso ocurre, no solo pierde una familia, no solo pierde un joven, pierde toda la sociedad. Todos perdemos cuando alguien decide que se retira de estudiar, es decir, de formarse para poder, porque no tiene plata con qué pagarlo. A mí me pasó de forma particular, a mí me tocó muchas veces retirarme de estudiar porque no tenía con qué pagar. Y realmente yo creo que no hay nada que dé más tristeza que eso, porque es como si la sociedad le dijera a uno: no te necesitamos para seguir adelante, podemos seguir adelante sin ti. Y yo creo que eso rompe a muchos jóvenes, y yo creo que parte de lo que tenemos que hacer como sociedad es reconstruir muchos de esos jóvenes y muchas de esas personas en general, porque no es solo jóvenes que se han roto debido a decisiones que han tomado o que no se han tomado de forma adecuada y a tiempo. Ahora, lo que también está claro es que esto no es un gasto. Cuando uno invierte en educación, no está gastándose la plata, la está invirtiendo. Cada peso invertido en educación se devuelve por 10 a las sociedades. Es que es incluso un tema hasta natural. Si usted tiene una casa y usted tiene 2 opciones: o construir segundo piso o darle educación a sus hijos, nadie lo duda, todo el mundo decide: vamos a darle educación a los hijos. Todo el mundo sabe que la mejor decisión que uno puede tomar por sus hijos es la educación. Ninguna educación es más inteligente, ninguna. Y por tanto, entonces, pues hace mucho sentido que los gobiernos piensen de la misma manera. Primero que todo, tenemos que garantizar la educación. ¿Qué educación le vamos a dar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos? Y ya luego uno puede empezar a pensar en un montón de otras inversiones. Yo tengo la seguridad de que cuando uno invierte en educación, todo lo otro viene por añadidura. Todo lo otro viene por añadidura. Hoy en día, un joven o cualquier persona con una formación, un computador, no necesita más. Es que tiene cerebro, tiene computador. Con eso empieza a pasar un montón de cosas. Unos empiezan a diseñar, otros a escribir libros, otros a programar. En temas de tecnología, por ejemplo, cada vez que se crea un empleo de tecnología, que además tiene una empleabilidad del 99%, se crean 4 empleos de industrias tradicionales o industrias generales, psicólogos, pero también carpinteros, constructores, albañiles. Es decir, de ahí pasan un montón de cosas. Yo creo que una de las cosas claves que nosotros como sociedad tenemos que hacer es cambiar el modelo
o la visión económica que tenemos. Nosotros estamos enfocados generalmente a un tema de commodities, de extracción, de cosas que no generan mucho valor, y tenemos que pasar a una economía del conocimiento. La economía del conocimiento es la que aprovecha las capacidades de los seres humanos y aprovecha el cerebro de las personas. Nosotros tenemos cientos de miles de cerebros que no están siendo utilizados a plenitud con toda su capacidad porque no hemos hecho algo básico, y es darle la educación que necesitan. Y esa yo creo que es la gran revolución que podría hacer Colombia, llevar educación a todos los rincones de calidad. Y creo también que eso que hace unos años podía sonar utópico, podía sonar imposible, hoy es posible. ¿Y por qué es posible? Porque la tecnología está cambiando todo. Porque la tecnología está haciendo que sea posible llevar a mayor velocidad los cambios que antes tomaban décadas. En Medellín, por ejemplo, estamos avanzando en un programa que se llama Un Niño, un Computador. ¿Qué es un niño, un computador? A cada niño, a cada joven de Medellín, darle un computador. Y si hay 2 jóvenes o 2 niños en esa casa, en una casa, 2 computadores en esa casa. Porque cada computador además es un equipo de trabajo de forma particular, que para uno sirve para diseñar, para los otros sirve para escribir libros, para los otros para desarrollar software. Pero además es una oportunidad de conectarse con el mundo entero, no solo para bajar lo que hay en el mundo, sino para subir lo que significamos nosotros. Nosotros tenemos mucho que darle al mundo. Aquí hay muchas historias que contar, aquí hay mucho talento que poner al servicio no solo de Colombia, sino de la humanidad. Y yo creo que ahí es donde hay un potencial gigante que podemos sacar adelante. Si a cada niño le damos un computador, si le damos la educación adecuada, si cuando termina ese bachillerato, que además ojalá sea técnico, que enseñe algo, que permita crear algo de riqueza de entrada, pues, y obtiene además una educación gratuita, que en otras palabras yo digo gratuita para decir lo siguiente, y es que nadie tenga que renunciar a estudiar por falta de plata. Si uno ya tiene eso, empieza la sociedad a moverse. Ahora, todo eso arranca un poco antes. ¿Cuándo arranca eso? Arranca de la gestación a los 5 años. El modelo que nosotros tenemos en Medellín en la cabeza es el siguiente. Me pongo esto acá. Es el siguiente, y es niños de 0 a 5 años sin desnutrición crónica. Nosotros arrancamos con 9% de niños con desnutrición crónica. Lo llevamos a 5%, pero todavía hay retos muy importantes, porque esos son los datos que teníamos en la cabeza, que creíamos tener, pero resulta que hay un montón de información que no teníamos. Incluso les voy a mostrar aquí alguna de los informes. Esta es una tabla que no existía, la estamos sacando adelante, todavía no la tenemos pública, digamos, en general, pero lo que nos está permitiendo es saber cómo está cada uno de los 153,000 niños que tenemos en la ciudad, dónde están ubicados, cuáles son sus condiciones de nutrición de forma particular. Uno de los temas de los que estoy convencido es que en Medellín el problema no es solo de plata para alimentar a los niños, y en Colombia, sino que además el problema también es de información. Nosotros no sabemos de forma plena dónde están nuestros niños, no lo sabe ni el gobierno municipal, ni el gobierno nacional, ni las EPS, nadie tiene la información completa. Entonces, un poco lo que venimos haciendo es, con la nueva Secretaría de Innovación Digital que creamos, pues estamos creando una serie de herramientas que cruzan toda la información que tenemos disponibles en muchas fuentes, para determinar de alguna manera, sobre qué niños de forma particular tenemos que aplicar, dónde tenemos que actuar de forma inmediata. De los 150,000 niños que tenemos en Medellín, por ejemplo, entre 0 y 5 años, solo tenemos información de peso y talla, que es la que nos dice si alguien tiene desnutrición crónica o no, en 80,000 niños. ¿Qué pasa con el resto de los niños? Ahí tenemos un reto muy importante, y por eso vamos a empezar una campaña que incluso va a incluir
un mensaje de texto que le va a llegar a los padres para que tomen unas medidas de peso, talla, nos ayuden algunos a subirla a una plataforma tecnológica y de esa forma tengamos entonces al menos una información inicial que nos permita hacer acciones rápidas sobre el territorio. Eso ha implicado toda una transformación del programa que se llamaba Buen Comienzo y que se llama Buen Comienzo todavía, pero que nosotros tenemos una visión diferente de cómo debe ser Buen Comienzo. Nosotros creemos que esa debe ser una política de Estado, que debe ser una política que garantice que ningún niño se quede sin alimentación, que no puede ser algo que simplemente se le entregue a terceros para que ellos decidan qué pasa con el futuro de nuestros niños. Y ahí creemos que hay mucho potencial. Duplicamos el presupuesto de Buen Comienzo y vienen más transformaciones en Buen Comienzo. Vienen muchas más transformaciones porque creemos que todavía nos falta mucho, que tenemos mucho camino por andar. Entonces, arrancamos con 9% de nutrición crónica, vamos en 5%, pero nos falta muchísimo, porque además no hay información suficiente que nos permita saber de forma precisa que tenemos los ojos donde tenemos que tenerlos. Entonces, con tecnología también, la tecnología ayuda mucho a evidenciar problemas que pareciera que tenemos y no tenemos, o más bien, problemas que creemos que no tenemos y realmente tenemos. Entonces ahí tenemos un trabajo muy importante. Luego de que pasa esa etapa de 0 a 5 años en Medellín, estamos transformando todos los colegios de básica y media en colegios técnicos. ¿Eso para qué? Para que los jóvenes y las jóvenes cuando salgan del bachillerato salgan con alguna capacidad, de una vez que les permita eso crear riqueza. Cada uno con un computador. Tenemos un programa que adicionalmente les va a entregar a muchos de ellos bicicletas. Mi idea, mi sueño es de alguna forma que los jóvenes se tomen el territorio, que no haya territorios vedados para un joven en Medellín. Yo quisiera ver a Medellín llena de bicicletas y con jóvenes recorriéndolos de arriba abajo, y en eso estamos trabajando. Y luego pasa la matrícula cero, que además, hay que decir, ha dado muy buenos resultados. ¿Cómo se miden los resultados de matrícula cero? En especial en deserción. La deserción ha bajado 50% desde que empezamos a aplicar matrícula cero en la ciudad de Medellín, lo cual muestra que muchas personas en efecto se estaban retirando debido a eso. Por eso es que celebro también que el gobierno nacional lo aplique para todo el país. Nosotros creemos que eso es muy importante y ojalá no se quede solo en un semestre, sino que podamos tener un programa que ya se convierta en política pública. En relación a las marchas, se ha dicho, por ahí vi como un trino o algo por el estilo que decía que nosotros le quitamos el internet o las luces a la gente. Pues importante este espacio para aclararles que los alcaldes no tenemos ese poder. Para poder quitarle el internet a alguien tendría que llamar yo, no sé, a Claro, a Movistar, a Tigo en Bogotá y decirles hagan un favor y a tal zona de la ciudad le quita el internet. Los alcaldes no tienen ese poder. Y en Medellín la red de luminarias tampoco es inteligente. La vamos a convertir en inteligente. Cuando sea inteligente yo voy a poder decidir a qué zona se le da más luz, por ejemplo si hay problemas de inseguridad, o a cuál se le baja la luz si no hay nadie moviéndose en el territorio. Toda la luminaria se va a convertir en luminaria LED. Eso es un proceso en el que ya está avanzando Empresas Públicas de Medellín, y eso va a significar una baja en el consumo de energía que pagan los ciudadanos. Pues eso lo pagan definitivamente los ciudadanos, y por tanto pues ahí estamos trabajando. Entonces digamos que ese es uno de las cosas que quería aclarar. Nosotros ni apagamos las luces, ni tenemos el poder para quitar el internet. Que sí hemos notado es cuando hay concentraciones muy grandes de marchas, pues obviamente, como pasa en un partido de fútbol, la señal se hace más lenta porque no hay suficientes conexiones, o la infraestructura no está preparada para tener tantas conexiones al mismo tiempo. Y entonces digamos que eso es normal, que haya congestión en esos periodos. Y también hemos notado, y si quieren pues publico los videos, de algunas personas
encapuchadas que atacan las lámparas, en especial las bases de las lámparas. Y eso obviamente en algunos casos significa pues que en algunas partes no tengamos luz, pero de ninguna manera la alcaldía pues tiene la capacidad ni el deseo de quitarle ni la luz ni el internet a nadie. Eso es falso y pues no hace sentido. Ahora, alguien me pregunta, bueno, el año botero. El año botero es un reconocimiento que queremos hacer en la ciudad de Medellín. Yo voy a estas cosas que nos quedaron abiertos. Bueno, este es muy bacano también, se los muestro rápido. Este es el sistema de alertas tempranas de la Secretaría de Juventud. Este sistema de alertas tempranas lo que hace es que nos ayuda y le ayuda a la Secretaría de Juventud y en general a toda la alcaldía, pero es una estrategia de la Secretaría de Juventud que permite a tiempo detectar si hay un riesgo o algún joven tiene un riesgo, que puede ser de violencia, por ejemplo, que un joven está amenazado de que lo van a matar en el territorio, o si hay violencia intrafamiliar o hay deserción educativa. Cualquier persona puede, a través del sistema de alertas tempranas de la Secretaría de Juventud, hacer esa alerta y eso nos llega a nosotros en tiempo real y de esa manera nosotros podemos actuar de mejor manera. Un trabajo muy bacano que viene haciendo la Secretaría de Juventud. Y les quería mostrar lo del año botero, un poquito, pues obviamente esto no es, yo lo pongo así, pero el año botero es un reconocimiento que hacemos al maestro botero. Este año 2021 lo vamos a lanzar lo vamos a lanzar ahorita el 26 de este mes. El maestro botero tiene pues 89 años, este año cumple 90 años y se cumplen 20 años de la donación y la construcción de la plaza de esculturas de la Plaza Botero, que además cuando se crea esta Plaza Botero hay que recordar que nace la Secretaría de Cultura en Medellín. Estas son algunas de las obras que ha donado el maestro Botero. ¿Qué significa que sea año Botero? Que muchas cosas van a girar en torno a Botero. Estamos buscando, por ejemplo, que los alumbrados de diciembre incluso también lo tengan, pero va a haber muchas exposiciones, va a haber muchas acciones. Hay cosas que no están cargadas. No sé si las pueda cargar, pero por ejemplo vamos a ver si se puede cargar o no. Creo que no. Vamos a ver. Sí. Bueno, va a haber como muchas exposiciones. Este es el logo o el símbolo, el logo que vamos a utilizar para el año botero, para identificar el año botero, reconociendo que la inspiración del maestro botero es el volumen. La gente siempre habla del maestro botero como las gordas, pero realmente es el volumen, a él lo que le encanta y lo que le inspiró fue el volumen. Entonces, este símbolo que ahorita pues o ayer me estaban explicando todo el equipo de cultura, tiene varios conceptos al mismo tiempo: volumen, pero atrás hay como sol, iluminación, luz, y pues año botero 2021. Esto es como la aplicación en diferentes colores. Esto es lo que me estaban presentando ayer, más o menos así vamos a ver la ciudad, va a haber una especie de folletos. Esperamos que con esto no solo se le haga un reconocimiento al maestro botero, sino también que esto va a ser un souvenir, que también pues lleguen muchos turistas que son amantes y fanáticos de su obra. Va a haber temas de mapping en la ciudad, y bueno, va a haber un acto inaugural el 26, muy invitados con todos los medios de protocolos de bioseguridad. Un poquito lo que nos estaban contando pues el equipo de cultura que viene trabajando hace un buen rato en este proceso, y la idea es que cada año tengamos un reconocimiento a algún actor. Este va a ser el año botero, pero habrá otros años que serán, digamos, que harán reconocimiento a otros artistas o deportistas o personas pues que sean ilustres de la ciudad. Un poquito quería contarles eso.
Y por ahí Gustavo Restrepo dice, explíquenos conceptos, qué genio. Yo creo mucho en el equipo de comunicaciones, de creación audiovisual de la alcaldía. Son brillantes, pero obviamente para cada genio hay otro genio. Y bueno, nada, ¿de qué quieren que hablemos? Inseguridad en el centro de la ciudad, un tema relevante. Cuando estábamos en las marchas, resulta pues que obviamente todos los esquemas de seguridad se mueven a las zonas de las marchas. Uno de esos días, en especial el primero, creo que fue el 28 o el primero de mayo, el centro estuvo muy solo y un grupo de personas, la mayoría de ellas migrantes, lamentablemente se dedicaron a hacer robo. Los tenemos a todos identificados, son cerca de 14 personas identificadas todas, y dentro de muy poco esperamos dar un golpe muy importante al respecto. Ya lo que estamos haciendo en las marchas es dejar puntos fijos en el centro para que esto no vuelva a ocurrir, pero decirles pues que estamos muy atentos. Afortunadamente que sí tiene Medellín. Nosotros tenemos el sistema de cámaras más potente que tiene ciudad alguna en Colombia, y eso pues permite que sea muy difícil realmente para alguien cometer un delito en la ciudad sin ser plenamente identificado. Entonces eso es muy importante. Queremos parar la violencia policial, dice Giovanna Zapata. Eso es un tema que nosotros nos tomamos muy en serio. Nosotros en la ciudad por eso hacemos también mucho uso de las cámaras para ver el comportamiento no solo de los manifestantes sino de la policía, y cuando notamos que hay una irregularidad inmediatamente actuamos. Nosotros en eso sí somos tremendamente estrictos porque creemos que eso le hace daño a todo el mundo, incluso a la misma policía pues que ve afectada su imagen cuando hace ese tipo de acciones. Hemos tenido ya un par, 3, 4 casos que han merecido investigación inmediata, que tenemos en video además la acción, y eso en este momento está en investigación. También decirles pues que nosotros nos esforzamos mucho para que esto no se convierta en una confrontación que conduzca a muertos o a personas desaparecidas. Sabemos que ese es un riesgo siempre latente cuando hay manifestaciones, en especial que tienen carácter político como el actual, y por eso realmente yo les tengo que decir, estas hogueras son de trabajo, que nos quedamos hasta muy tarde de la noche y todos los días desde muy temprano trabajando. Algunos nos critican porque dicen que es que estamos siendo, que hacen los secretarios de la alcaldía de Medellín en las marchas, pero yo creo que ese es un compromiso que tenemos como funcionarios, de cuidar a los manifestantes y garantizar que todos puedan regresar de nuevo a sus casas cumpliéndosele todos los derechos en el proceso. Y cuando algo no sale bien, nosotros nos sentamos a mirar en qué fallamos, qué control no hicimos de forma adecuada, dónde faltaron cámaras para saber qué estaba pasando, qué actores nos faltaron en el territorio, qué cosa mejor podemos hacer para que en la siguiente manifestación no tengamos ese mismo problema pues. Entonces acá sí decirles pues, tenemos toda la voluntad. Nosotros de ninguna manera, y nunca lo hemos hecho pues, criminalizar la protesta, todo lo contrario, nosotros la reconocemos. Nosotros de alguna manera pues estamos acá porque muchos jóvenes votaron por nosotros, y no solo votaron por nosotros sino que le pidieron a sus padres que votaran por nosotros. Entonces para nosotros hay un compromiso y es coherente que nosotros cuidemos a quienes marchan, no solo por eso sino además porque es un derecho constitucional, y nosotros además entendemos, y así lo entiende la Corte Constitucional, que las marchas generan disrupciones o tienen un carácter disruptivo por naturaleza y que generan incomodidades, y un poquito lo que hacemos también es explicarle a muchos actores por qué no se le puede tirar el esmalte a una marcha porque puso un graffiti, por ejemplo, sino que esto es un proceso. Así algo me hayan puesto pinturita, porque cuando yo decía que habían rayado algo, yo decía, hombre, eso se borra con pintura, y
y eso no justifica de ninguna manera pues, tirarle el SMAT a alguien porque alguien eventualmente está pintando. Eso así, algunos no lo entienden, pues nosotros, esta administración no utilizará el SMAT cuando no sea necesario. Cuando es necesario, claro, en estos días estaban quemando el metro y ahí pues sí, yo creo que lo hubiera hecho cualquiera. Entra además porque estaba quemando una persona y entonces tuvo que entrar la tanqueta a garantizar que, incluso a echarle agua al muchacho pues mientras, para apagarlo. Lamentablemente el joven tiene quemaduras de 90% en su cuerpo, tercer grado, muy grave, y bueno. Pero tratamos de ser muy balanceados en ese tema y hasta ahora creemos que hemos logrado que por lo menos no hayamos perdido vidas, que para mí ya es un triunfo muy importante y ojalá se mantenga así. Ojalá se mantenga así. ¿De qué más quieren que hablemos? A ver, por acá me manda Efra, maestro, me manda bendiciones, muchas gracias Efra. Yo creo que estos han sido tiempos difíciles. Yo le decía a la gente, ayer a unos amigos, me ha tocado duro, berraco, hasta el río se nos salió. ¿A quién se le había salido el río? el río, inundaciones, Hidroituango, todo el tema de PM, la pandemia, la bebé, que sin duda fue pues yo creo que uno de los temas más duros de todo esto, pero yo sé que si estas cosas pasan por algo y que Dios nos está preparando para otras cosas y por tanto pues ese es el cuento. Ahí estamos trabajando y pidiéndole mucho a Dios que todo salga bien. A ver, ¿qué más? Estoy listo para preguntas, pregunten lo que quieran. Listo. Bueno, matrícula cero, ahí vamos avanzando. Yo creo que un poco lo que pasó en Medellín se convirtió en ejemplo para el gobierno nacional y yo creo que vamos avanzando en eso. Vamos a hablar de vacunas, que me pregunta Gonzalo Aguas Castillo. ¿Cómo va el tema de las vacunas? Hemos aplicado... bueno, voy a hablar primero de cómo vamos en ciudad en casos. Acá tengo la pantalla. Bueno, lo primero es que se nota, a ver si se actualiza, se nota cierto descenso en el número de personas en cuidados intensivos, pero todavía no nos podemos confiar, ya va actualizado. En vacunación, ayer íbamos como en 570.000 dosis aplicadas. Voy a pedir el reporte aquí rápido, a ver mientras tanto lo muestro aquí. Entonces, esta es la línea que muestra personas en cuidados intensivos por COVID. Entonces, como ven, pues ya hay una caída, pero esta es la de camas de cuidados intensivos totales. Todavía estamos muy en el límite. ¿Por qué? Porque si bien van cayendo las personas en cuidados intensivos de COVID, empiezan otra vez a subir las de otras patologías. Entonces eso hace que tengamos una especie de meseta. ¿Y por qué empiezan a subir las de otras patologías? Empiezan a subir las de otras patologías porque hubo mucha gente que aplazó su cirugía o algo por el estilo debido a todo lo que venía pasando y ahorita empiezan otra vez a conectarse. Yo creo que sí, muy importante fue haber llegado hasta las 1000 camas. A nosotros nos decían, en esta gráfica en especial, pero cuando nosotros arrancamos, nosotros estábamos colapsados. En cuidados intensivos nosotros arrancamos colapsados. Y digo, ¿cuándo arrancamos colapsados? Antes de que tuviéramos el primer caso de COVID. Nosotros arrancamos y teníamos como 6 camas disponibles. Vamos a ver si me aparece aquí. Si me ve. En esta me dice cuántas teníamos. Aquí no me está marcando. Pero aquí teníamos cerca de 6 camas de cuidados intensivos disponibles. Nosotros empezamos a subir el número de camas de cuidados intensivos. Aquí llegó el primer pico. El primer pico lo pudimos pasar bien y llegamos a 1000 camas. Algunas personas decían, pero ¿para qué tantas camas si los picos están por debajo? Incluso llegaron a decir que las camas no existían. Cuando íbamos por acá en el último pico,
Digamos, este pico está muy duro, muy duro. Nos va a tocar abrir más de 2.000 camas. Llegamos a 1.066 camas de cuidados intensivos que de no haberlas abierto, se hubiera, mejor dicho, miles de personas hubieran perdido la vida en la ciudad de Medellín. Si uno, mira, yo creo que una forma también de mostrar qué tan grave hubiera sido la cosa es esta gráfica. Acá se muestra las camas que teníamos de cuidados intensivos disponibles versus las que estábamos usando en COVID. Y si nosotros no hubiéramos ampliado esta capacidad de camas de cuidados intensivos, lo verde es la ampliación de alguna manera, todas estas personas que están por encima de la línea no hubieran tenido una cama. Toda esta gente no hubiera tenido una cama de cuidados intensivos. Es decir, realmente la situación en Medellín era una de las más retadoras porque Medellín tenía, además, un problema muy importante, y es que uno, teníamos muy poquitas camas de cuidados intensivos cuando yo llegué a la alcaldía, pero adicionalmente Medellín, con 2,5 millones de habitantes, atiende 8 millones de personas en el departamento. Nosotros, de las 1.400 camas que tiene el departamento, casi 1.100 están en Medellín, 1.067 están en Medellín, pero al principio solo teníamos 300. Cada vez que nosotros abríamos una cama sabíamos que la podíamos estar abriendo para alguien de Medellín o para alguien de Antioquia, y que teníamos esa responsabilidad. Ahora, ¿de dónde salía la plata? De nosotros, la mayoría. Y también hay que decir, el gobierno nacional ayudó en ese propósito, pero sabíamos que era nuestra responsabilidad como capital y nunca escatimamos un peso para poder salvar vidas. Ahí hemos hecho el esfuerzo con todas las ganas. Ahora hay un reto, hay un riesgo, y es el siguiente. Vamos a ver si lo podemos ver aquí. Entonces, estos son los picos que nosotros hemos tenido en la ciudad. Aquí arrancamos, nosotros arrancamos acá. Y toda esta etapa que no tiene ocupación o que no tiene casi casos, la pudimos mantener aplanada gracias a la tecnología. Gracias a la tecnología. Otras ciudades aquí ya habían estallado. Nosotros pudimos, gracias a la tecnología, mantenerlo bajo. Mientras lo tenemos bajo, ¿qué hicimos? Aumentar el número de camas de cuidados intensivos. ¿Para qué? Para que cuando se abriera la economía, como en efecto se abrió, nosotros ya tuviéramos capacidad. Tuvimos el primer pico, el segundo pico, luego llegó el tercer pico. Realmente Medellín ha tenido 4 picos. Miren la diferencia del último pico. El último pico es una cosa realmente grande que muestra además también el poder de la nueva cepa. La nueva cepa o la nueva variante es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Y qué estamos viendo en esta última etapa? Estamos viendo que hubo una caída, pero también una estabilización, que es un poco preocupante porque esto podría volver a coger para arriba. Entonces, por eso, esas 1.000 camas de cuidados intensivos las tenemos que mantener porque hay un riesgo importante. ¿Qué hay que hacer entre tanto? Vacunación. Vamos como en 580.000 vacunas aplicadas y más o menos el 10% de la población ya fue vacunada con las 2 dosis. Se ha notado la caída en la letalidad de las personas mayores de 65 años en especial, pero todavía muchas personas que no se han puesto la segunda vacuna, y eso ha tenido una afectación muy importante porque nos está llegando mucha gente que se puso la primera y no se puso a la segunda, y entonces pues hay un riesgo muy grande. Alguien me dice que lea a Karen. Vamos a ver qué dice Karen. ¿Qué es lo que está pasando en la comisaría de Buenos Aires? Que me reportan un caso de abuso sexual en una menor de edad. Bueno, voy a preguntar, no estoy enterado del tema. Voy a revisar, Karen, qué es lo que está pasando ahí. Si tú me dejas tu número o alguna forma de contacto, pues yo inmediatamente me pongo en contacto contigo y miramos de qué se trata lo que me estás diciendo. ¿Listo? Bueno, en vacunación, digamos, vamos bien, pero hay días que no tenemos las vacunas que quisiéramos tener. Nosotros hoy estamos vacunando más o menos 15.000 personas diarias. La meta inicial era 10.000 diarias, vamos en 15.000. Nuestra nueva meta es 20.000 vacunas diarias.
Si tenemos más vacunas, podemos poner más vacunas, pero es un problema aumentar la capacidad de vacunación cuando no sabes cuántas vacunas vas a tener, porque si no terminas pagándole a muchas personas que se quedan con los brazos cruzados porque no tienen vacunas. Entonces digamos que ahí hay un reto muy importante. En nuestra nueva etapa de vacunación vamos a iniciar con maestros, nos parece muy importante, y algunos actores también que son claves, que están todo el tiempo metidos en los hospitales. Por ejemplo, hay muchos periodistas que están metidos todo el día en hospitales y que nadie los priorizó, y que yo creo que hay que priorizarlos, así como es importante los médicos que están en los hospitales, pues obviamente los que van a cubrir, los periodistas en Medellín todos los días, mínimo una vez a la semana, mínimo, pero si no todos los días, están yendo a los hospitales a ver cómo va el tema. Y pues es muy importante en aras pues de garantizar la transparencia en la información, que ellos también estén vacunados. Bueno, yo por ahora los dejo aquí. Quería darles un saludo muy especial, contarles en qué vamos. Yo creo que para el próximo fin de semana que lo hagamos de nuevo, preparemos a ver como todas las mentiras que van diciendo, porque todos los días van diciendo mentiras. Voy a acordar de alguna otra. Bueno, la de un sindicato de EPM. Allá hay como 5 o 6 sindicatos. Hay uno que particularmente pues es como el sindicato del GEA, y ese me puso una acción popular que busca que de forma estricta yo cumpla el gobierno corporativo, que hemos cumplido, pero que realmente qué hay detrás de muchos de los ataques que yo recibo en relación hoy todavía a EPM. Hay gente que yo quiero que baje la demanda. Incluso en la acción popular defienden a los contratistas. Yo no, pues el contratista tiene que trabajar, la empresa contratista tiene que trabajar y hacer la tarea por la que le pagan, pero también cuando la embarra tiene que pagar. Y ahí hay 9.9 billones de pesos. ¿Qué son 9.9 billones de pesos? Una reforma tributaria. Si nosotros recuperáramos esos 9.9 billones de pesos, no habría que hacer reforma tributaria, al menos en Medellín. No tendríamos que estar pensando en de dónde sacamos recursos para poder pagar todo lo que necesitamos. Yo creo que si la plata en Colombia en general la cuidaran, no se la robaran, no habría que estar buscando tanta plata para poder pagar cosas. Entonces, nosotros vamos a seguir adelante con la demanda. Eso me pueden poner todas las tutelas, todas las acciones populares, pero no hay ninguna posibilidad que esta administración renuncie a los recursos que son públicos. No hay ninguna. Y en eso sí quiero ser tan claro como sea posible. Mientras yo sea alcalde de Medellín, voy a luchar por los recursos públicos, duélale al que le duela. Yo llegué acá y me comprometí a unas cosas, y esa fue una, que ni me iba a dejar comprar, ni me iba a dejar arrodillar, y que íbamos a hacer toda la tarea que fuera necesaria para recuperar y para que se supiera la verdad sobre Hidroituango. Estamos sacando adelante el proyecto, va bien el proyecto en términos generales. Estamos también luchando para compensar a las comunidades, nos estamos reuniendo con Ríos Vivos y otros, pero los que tienen que pagar, tienen que pagar. Y en eso sí, que patalee, que revolotee, que le dé rabia al que quiera, que utilicen los medios de comunicación que quieran, que hagan lo que les dé la gana. En eso sí yo no cedo ni un centímetro, pero ni un centímetro. Dijeron que me habían puesto medidas cautelares. Es falso, no hay medidas cautelares puestas. Hay unos días en los que yo tengo que responder y eventualmente entonces ya el juez determinará si pone las medidas cautelares o no, pero de ninguna manera. Entonces ahí vamos para adelante, en eso no, de ninguna manera nos vamos a rendir. Pues nada, a todos, a José Fernando, a Juliana, a María Isabel, a Martínez, Mirón o algo así, a todos muchas gracias, a Sebastián, a Carmen, a Gustavo, a todos muchas
muchas gracias. Yo les cuento una cosa, yo antes de hacer estos Facebook Live, ni siquiera le cuento al equipo de comunicaciones mío. Aquí les muestro rápido. Estoy solo. Esto lo hago con ustedes, por ustedes. No me gusta que me acompañe el equipo de comunicaciones, nada de eso, no. Aquí si la embarro yo. A veces a mi equipo de comunicaciones le echan la culpa todo el día por lo que yo digo en redes. No, en redes hablo yo, no dejo que ellos hablen por mí. Entonces, échenme la culpa a mí por lo que diga o lo que no diga. El equipo de comunicaciones hace lo posible dentro del marco de sus capacidades. Nosotros tenemos un equipo joven, berraco, echado para adelante, que le ha tocado muy duro porque los ataques que me hacen a mí se los hacen también a ellos, y pues yo ya tengo cuero y soy capaz de resistir muchos de los ataques, pero a veces al equipo cuando lo atacan les pegan muy duro. Yo estoy ahí también para darles ánimo y para no dejarlos caer, porque para eso estamos. Y nada, cuídense mucho, nosotros seguimos trabajando aquí. Ustedes recuerden que tenemos una pandemia viva todavía hasta este fin de semana. Cuídense mucho, estén con su familia, no hagan fiestas ni cosas de ese tipo. Y yo estoy seguro que hay luz al final del túnel, que esto ya está que pasa, que a la velocidad que estamos vacunando, si seguimos así, en unos 2-3 meses vamos a estar al otro lado. Entonces, yo estoy seguro que vienen cosas buenas para todos, para Medellín. Y nada, nos vemos el otro fin de semana. Cuídense mucho. Hasta luego.